LIR Comercial tiene un anuncio que dice donde todos califican. Y le preguntaba a Ramón Santos algo que nuestro querido amigo el ingeniero Juan Rosario, subadministrador del Banco Agrícola, nos va a contestar. ¿Todos califican en el Banco Agrícola? ¿Quiénes califican y quiénes no califican? Muy buenos días, doctor Jacín. Él decía que todo el mundo calificaba. Muy buenos días, Michelle Jacín, y buenos días a nuestro colega y amigo Ramón Santos, y buenos días a los amigos televidentes de este programa Revista Agropecuaria de la revista 110. La verdad que el doctor Jacín inicia con algunas preguntas que nos dan a nosotros la oportunidad de poder decir que en el caso del Banco Agrícola de la República Dominicana, que dirige nuestro administrador general Fernando Durán, como todo banco, tiene unas normas y políticas de crédito basado en riesgos. Eso es porque el banco se maneja sobre la base de la supervisión de la Superintendencia de Bancos y también Justamente, sobre... Juan, para que siga en la misma tónica, esa fue la razón de la conversación, cómo se originó. Si el Banco Agrícola está sujeto a las mismas normas prudenciales que la superintendencia le pone a los bancos normalmente, ¿por qué el Banco Agrícola no es una ventanilla del Banco de Reserva? Y así, pues tienen más disponibilidad de dinero y la estructura física. Tú sabes que las dos instituciones que más locales tienen en el país son esas dos, el Banco Agrícola y el Banco de Reserva. De manera que yo no veo una razón por la cual el Banco Agrícola no puede ser una ventanilla de reserva y así tú fueras subadministrador del Banco Agrícola, del Banco de Reserva. Bueno, doctor, lo que ocurre es que el legislador fue sabio en el sentido de al aprobar la ley 6186 de fomento de desarrollo agropecuario, que es la que en lo fundamental rige el Banco Agrícola, y tiene un componente especializado de financiamiento hacia la agricultura y la agropecuaria. Y fruto de eso, de esa sabiduría, es que prácticamente el financiamiento hacia el sector agropecuario de la banca comercial y privada es prácticamente nulo, porque no es de interés toda vez que los riesgos en el sector agropecuario son mayores que en las otras áreas de la economía. Pero además, doctor, nosotros también tenemos que regirnos sobre la ley monetaria y financiera. Y además, esas normas y políticas de créditos nos dicen a nosotros el tratamiento que debemos de darle a cada solicitud que se hace ante cada sucursal del banco, dependiendo de el proyecto, porque como afirma nuestro administrador general, el Banco Agrícola no es un banco de préstamos, es un banco para apoyar proyectos de desarrollo agropecuario. Y las sociedades tienen particularidades y el banco es una expresión, sus funciones son en función de una expresión de la sociedad agropecuaria nacional, en el sentido de que en este país hay pequeñitos productores agropecuarios, hay medianos productores agropecuarios, hay grandes productores agropecuarios y hay empresas agropecuarias. Es decir, por ejemplo, una factoría de arroz no es un productor, pero convergen cientos de productores alrededor de esa factoría de arroz, que es la que de alguna manera está acompañando a esos productores pequeños que le llevan, y hay una relación comercial con el arroz que producen. Entonces, por eso el banco tiene también que intervenir en esos sectores. Y además, esas políticas de crédito
basado en riesgo, doctor. ¿Y por qué tiene que ser supervisado por el banco, por la superintendencia de bancos? O sencillamente porque en la medida en que un banco cualquiera administra fondos del público, ya sea a través de certificado financiero, ya sea a través de ahorro, ya no solamente está administrando su patrimonio, sino que también está administrando un fondo que tiene que responder ante las eventuales solicitudes que hagan los dueños de esos fondos. Y en ese sentido, se ha entendido que el banco también tiene que someterse a algunas recomendaciones en virtud de las antes leyes citadas, que nosotros decimos que no es lo mismo un proyecto de un pequeño productor que no tiene título, que no tiene ningún tipo de garantía. Entonces esos préstamos se le llaman préstamos prendarios, es decir, que la prenda, es decir, lo que usted siembra es la garantía. Si usted sembró 50 tareas de batata o de arroz o de yuca o de plátano, dependiendo, o un pequeño hato ganadero, entonces las reses, es decir, el ganado es la garantía. El arroz que se va a cosechar es la garantía. La batata, el plátano que se va a cosechar es la garantía. Entonces, esos son un tipo de préstamo. Ahora, hay otros préstamos de mayor cuantía que esos préstamos, por ejemplo, sin garantías, llegan hasta un monto de 1.500.000 pesos que fue aumentado por esta gestión del presidente Abinader. Sí. Obviamente que eso tiene que ver con una serie de requisitos porque los bancos, por ejemplo, si usted es un cliente nuevo, no es lo mismo que ya un cliente establecido, que ya tiene una relación entre el banco y ya ha demostrado sobradas demostraciones de ser un productor con un gran hábito de pago, que es lo que en definitiva aún siendo prendario. ¿Verdad? Aún siendo prendario, si usted llega, por ejemplo, hay que probarlo, a ver, si usted llega, vamos a darle 500 para adelante, a ver, para que usted y no por la sombrita, para no darle el 1,5 millones y que no aparezca después con qué poder pagar, porque todos los bancos en el mundo entero lo que quieren no es ninguna garantía ni nada de eso, sino es que al final de la cosecha, en este caso, le pague al Banco Agrícola lo que le debe. Entonces, pero además, ya de ahí en adelante, ya los préstamos tienen ya que buscar garantías para que eso le pueda garantizar los recursos que ponemos en manos de los productores agropecuarios. Ahora, yo quiero decir que en este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, el Banco Agrícola es otro banco. Mucha gente se sorprende, incluso esta semana fue un anterior administrador del banco allá y fui testigo de que cuando él llegó allá se iba a reunir con el administrador y le dijo, pero esto ha cambiado mucho, porque él se sorprendió, creyó que iba a encontrar la misma estructura que dejó en los gobiernos pasados del Partido de la Liberación Dominicana y ha encontrado toda una institución remozada con todas las remodelaciones y adaptaciones a los tiempos presentes. Entonces, el presidente Luis Abinader le ha asignado un papel especial al Banco Agrícola porque es el banco que le responde a la producción agropecuaria. Los demás bancos no le interesa financiar la producción. No le interesa esa cartera. No, esa cartera no le interesa. Entonces, y bueno, los gobiernos tienen que hacer sacrificios fiscales por determinados sectores a los fines de garantizar la estabilidad social. Y por eso ahí viene el Banco Agrícola ante situaciones como el paso del COVID-19, bueno, con una cartera a tasa cero para poder reanimar la economía agropecuaria. Pero y la economía se ha mantenido en muchos casos la tasa cero. Lógico, el mismo fondo vuelve y se puede prestar otra vez. Sí, bueno, fue 5.000 millones de pesos y ya llevamos 15.000 prestados. ¿Por qué? Porque sabiamente nuestro administrador general, Fernando Durán, y nuestro directorio decidió que los fondos recuperados vuelvan y se presten a tasa cero y eso ha
ha hecho que se amplíe el monto inicial, porque se ha ido recuperando y se ha vuelto a prestar. Obviamente ya ese fondo cumplió su misión, porque ya el COVID fue superado y la economía ha vuelto a la normalidad, que era lo que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, quería. Y para eso ha asignado más de 20.000 millones de pesos directos del presupuesto al banco. A propósito del presupuesto, antes de tú llegar, el doctor me estaba haciendo una pregunta con respecto a ese dinero que el gobierno, que el presupuesto, quien sea, le da al banco. ¿Qué se hace con eso? Yo pienso que se incrementa el capital de esos ahí, o eso se hace alguna otra cosa. Bueno, doctor y Michelle. Esa es una parte especial, él me preguntaba. Sí, lo que ocurre es que hay situaciones que es muy puntuales, a veces hay fondos, un problema con cerrar la frontera, por ejemplo, ahí vienen los productores de huevo y los productores de pollo, o los que tienen que exportar, y esa producción no se para, las gallinas no dejan de poner huevos. Entonces esa producción, y a esos productores hay que auxiliar. Entonces viene el presidente, hace una asignación puntual a ese sector, y entonces hay que darle un tratamiento a los fines de que pueda hacer que se adquiera, para que se vaya a los fondos, a las actividades sociales, por ejemplo, a través del INEPRE, a través del plan social. Pero lo cierto es que ese sector no quiebre. Entonces, y así. Pero cuando ellos pagan ese dinero, pues se supone que no se los regala. ¿O es para regalar? No, se le presta cuando ese dinero vuelve, ¿se queda como capital del banco? Obviamente que eso. O sea, la pregunta es, ustedes no tienen que devolver esos cuartos otra vez cuando pasa el problema. No, porque eso son carteras administradas. Y no hay que, una vez uno lo presta, lo recupera y ya eso forma parte del patrimonio. Del patrimonio del banco. O sea, que hace dos cosas, resuelve el problema y capitaliza el banco. Obviamente. Entonces, de manera que estamos hablando y todo eso ha hecho que al día de hoy podemos hablar de que la demanda de alimentos de la República Dominicana está satisfecha en términos de los productos agropecuarios, y ha contribuido también a la estabilidad macroeconómica, como lo ha establecido el Banco Central, y eso se debe en lo fundamental al trabajo del sector agropecuario en sentido general, encabezado por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y todo el equipo agropecuario, que ese financiamiento que llega al sector agropecuario es lo que ha estabilizado. Y el presidente de la República ha sido certero en entender el papel que juega el Banco Agrícola en la economía agropecuaria y la economía en sentido general. Eso hace que las políticas macro y la política sectorial se concilien, no hayan contraposiciones como en el pasado, que a veces se estabilizaba la economía macro, pero entonces afectaba a algunos sectores con impuestos a los insumos, impuestos a las exportaciones. Recuérdate, Ramón, cuando habían impuesto a las exportaciones de productos tradicionales como el café y el cacao, que eso mermaba los ingresos de esos sectores productivos que hoy ya no tienen esas cargas impositivas. Eso fue un 36% de recargo cambiario, se llamaba ese impuesto. Así mismo, y otro, la ley 299. Gracias a eso se logró, el país logró muchas cosas. Hay un tema que yo quiero aprovechar que usted, porque aunque la parte del Banco Agrícola es la parte financiera del tema agropecuario, pero tienen que ver con todo lo que son los riesgos, la prevención, el clima, los fenómenos atmosféricos. ¿Cuál es la posición suya con todo esto? Por ejemplo, en el caso nuestro, que vivimos en esta semana desde Barri para acá, con que si va a llover, que si hay disturbios, toda esa desinformación que hay, ¿no afecta mucho el sector? ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? Bueno, en primer lugar quiero decirle que es un error querer analizar la situación actual del mundo y de la República Dominicana en particular, cuando, al igual que lo que ocurría hace 20 o 30 años atrás, donde las estaciones del año estaban muy determinadas, las épocas de lluvia, la época de lluvia, bueno, mayo, junio, septiembre, octubre.
Ya eso no es así. Ya con este cambio climático que hay, que es una realidad, debemos acostumbrarnos a que en diciembre pueda haber un fenómeno atmosférico como ocurrió con Olga, que fue el 13 de diciembre, cuando la temporada ciclónica cierra el 30 de noviembre y fue el 13 de diciembre. Sí. Ahí empezó a darnos señal a nosotros de que ya hay un cambio. Desde finales del mes de enero, en la República Dominicana, no ha habido 3 semanas sin haber un fenómeno atmosférico, de mucha lluvia, de un tornado, de cualquier, todos esos fenómenos que afectan al sector agropecuario y al país. Esa es la realidad sobre la cual debemos hacer cualquier análisis. En tal sentido, nosotros debemos señalar que los fenómenos atmosféricos son dañinos. Ahora, ¿cuál es el papel de un buen gobierno como el que está encabezando el presidente Abinader? Es disminuir los efectos naturalmente dañinos del paso de fenómenos atmosféricos. ¿Usted entendió esa parte, Ramón? Muy bien. Disminuir, o sea, un fenómeno va a hacer daño. Ahora, ¿cuál es el papel? Por ejemplo, una plantación de aguacate, si usted, o de cítrico, o de árboles, si usted le hace una poda previo al paso del fenómeno, no le va a hacer los mismos daños que si usted no le hace la poda. Una poda de mantenimiento, que no es lo mismo que una poda de formación, que es cuando el fruto, la planta va creciendo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, entonces, esa es una. La otra es que los fenómenos atmosféricos, en virtud de normas internacionales y nacionales, se hacen pronósticos, y un pronóstico puede ser o no ser como se pronostica, como su nombre lo indica. Y a veces yo veo que la gente quiere que las cosas ocurran milimétricamente. Bueno, se pronostica que el próximo viernes las precipitaciones van a ser de 100 milímetros, la pluviometría, y sin embargo caen 150, caen 200. Eso es un pronóstico. Claro. Entonces, eso hay que verlo así. Ahora, debemos inmediatamente hay un anuncio del paso de un fenómeno atmosférico, hay que tomar medidas. Si usted iba a hacer un viaje al sur y hay pronóstico de que las provincias del sur están en rojo, por ejemplo, bueno, entonces usted no viaje para allá, párese, reorganice su agenda y váyase para el este, por ejemplo. Y así sucesivamente, porque a veces la gente quiere que se le diga exactamente lo que va a ocurrir. Eso por un lado. Pero por otro lado hay factores estructurales de muchos años que afectan el desenvolvimiento normal de un determinado territorio. En el caso del Distrito Nacional tenemos problemas con el drenaje pluvial. Eso es un problema que no hay un gobierno que tenga todos esos recursos a mano para poder enfrentar un drenaje pluvial. No está en el presupuesto. Sin embargo, ingeniero, quiero decir que me sentí muy bien ayer, porque todo el que vivimos aquí tenemos que decirlo, que vi que el gobierno inició a trabajar el presupuesto del 2025. Y aunque no tiene que ver nada con el sector agropecuario, sí tiene que ver con todo lo que caminamos en la calle, vi que priorizaron el drenaje para el 2025, priorizaron el drenaje pluvial de Santo Domingo. Qué bueno que el gobierno le va a poner un dinero a eso, porque eso así no puede seguir. Aquí con una agüita ya estamos, porque todo el cemento que se ha puesto aquí en la capital, son barreras que hay, cada torre y cada cosa, ya el agua no tiene para dónde filtrar naturalmente, o sea, tú hay que buscar una solución. Sí, hay que hacer toda una reingeniería. Hay una aportación que yo quiero hacer, Michelle, y es en esa dirección del comentario que tú haces. Hay que darle una parte también de corrección a los que echan. Eso da gusto cuando tú ves una cosa, digo da gusto de tanto pique,
cuando tú ves una cañada desbordada o una calle de esas que se llenan de agua, Llena de ¿qué basura. va corriendo? Llena de la basura de los que viven ahí, de los que echan ellos. Sí, pero mientras De vasos plásticos. Sí, pero hay un problema de drenaje. Yo creo que se vaya Pero, a invertir. ok. Que el ingeniero dice que no hay. Por lo menos ahora lo vi, que le van a dar dinero en el 25. Sí, A eso. que o sea, no estaba eso en el Estamos presupuesto. hablando de miles de millones de pesos. Sí. Adelante, excúsenme, ingeniero. Sí, eso demuestra, y justamente íbamos hacia allá, eso demuestra la sabia decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de ser proactivo, de ir construyéndole soluciones a los problemas estructurales, que a veces nos quedamos nada más en la parte cosmética, en la parte, digamos, de ser reactivo frente a los acontecimientos. Yo incluso la actitud del presidente que fue a la toma de posesión del presidente de Panamá y antes de salir del país, reunió todo el equipo de emergencia y de socorro y todas las instituciones que tienen que ver alrededor del COE en el Palacio Nacional y tiró todos los ejes fundamentales, las directrices, viaja a Panamá, va a la toma de posesión e inmediatamente llega y también hace otra reunión a los fines de darle seguimiento. Y eso habla muy bien de la actitud de no dejar que los problemas se pongan grandes, sino mantenerlo lo más pequeño posible y disminuirlo. Y eso es de suma importancia. Y entonces en el Consejo de Ministros toma la decisión de proponer para el presupuesto del año 2025 acciones tendentes a reestructurar lo que es el drenaje pluvial, que debe de ir acompañado de una capacitación ciudadana. El ciudadano debe de contribuir al manejo de los desechos sólidos a los fines de evitar que se produzcan entaponamiento de los invernales y de los drenajes que tienen que ver con el normal curso de las aguas de la pluviometría, que además hay que señalar que son valores, como dice la Oficina Nacional de Meteorología, por encima de los normales en estos periodos, e incluso en julio no se había desarrollado, en el mes de julio, desde hace décadas, un fenómeno atmosférico categoría 5. En julio. Ahora en julio. O sea, este fenómeno Beryl, en julio, Sí, no se había dado nunca. un fenómeno, sino siempre Eso era... es un aviso, ¿eh? Por ejemplo, Hugo, el ciclón David, el ciclón George, todo es septiembre, octubre. O sea, o agosto, septiembre. Noel, Olga, o sea, fueron fenómenos que se desarrollaron a partir del mes de agosto. Casi, si ustedes ven la serie histórica de los fenómenos atmosféricos, son en el mes de agosto hacia adelante, agosto, septiembre y parte de octubre. Eso también revela claramente el cambio climático que se está verificando a nivel del mundo y en el caso de la República Dominicana, que está colocada en el mismo trayecto de los huracanes. Bien, Juan, vamos a darle las gracias por su presencia y porque siempre atiende nuestro llamado. Dame un cosa, ¿cuáles son los sectores que el Banco Agrícola en este momento va a impulsar más? ¿Todos los sectores igual o tiene alguna prioridad en algún área? Mira, por ejemplo, en el caso primero, los periodos de siembra están determinados por estaciones. Por ejemplo, en el caso del arroz está la siembra de primavera y está la siembra de invierno, que es en función de muchas variedades. Por ejemplo, en el caso de la producción de cebolla hay producción de primavera, son una variedad y tienen una serie de cualidades. Pero en diciembre, en el invierno, se siembra otra variedad de cebolla y así sucesivamente. Pero la prioridad fundamental es la que tiene que ver con satisfacer la demanda de alimentos para la población dominicana. Hay una prioridad en ese sentido. Pero además hay proyectos como, por ejemplo, un aporte de la JICA, los japoneses, que es con una serie de productos
para la post cosecha, es decir, para el manejo post cosecha de determinados productos. Bien. Y además garantizar que los productores de arroz, los productores de habichuelas, los productores de la ganadería nacional tengan los recursos suficientes para poder desarrollar sus proyectos de desarrollo agropecuario. Ese es el papel fundamental del Banco Agrícola con el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader Corona. Juan Rosario, gracias. Y cuando llegues a Puerto Plata al acto de Mayén, lo saluda de parte de la revista. Agradecemos la invitación, pero es un acto que vale la pena haber ido. Gracias. Gracias a usted, doctor.